Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrevista que nos está haciendo el favor de otorgar la doctora Blanca Camargo Ortega. Es un gusto tenerte con nosotros, doctora, que eres una de las investigadoras que ubicamos en la parte norte de nuestro país. Tú estás adscrita, entiendo, a la Universidad de Monterrey, si es que estoy en lo correcto. Así es. Tú, eh, tú- tú me corregirás bueno, más bien te pido de favor que tú puedas presentarte y mencionar la línea de investigación sobre la que estás trabajando. Mucho gusto y primero que, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Maribel. Es un honor estar aquí conversando entre colegas. Efectivamente, soy profesora de turismo en la Escuela de Negocios de la Universidad de Monterrey. He estado en mi alma mater, digámoslo así, ya 11 años y medio. Wow. Muy contenta de estar aquí en el norte de México. Soy colombiana de nacimiento y ya soy mexicana de naturalización, entonces ya estoy entre los dos países, ¿no? Mi corazoncito. Mucho gusto. Bueno, Este, gracias. y comentándote sobre mi línea de investigación, empecé con el turismo sostenible, orientado a la protección del patrimonio cultural intangible sobre todo, ¿no? Desde un punto de vista de la justicia social y cultural. He ido evolucionando en mi práctica de investigación. Estamos ahondando en teorías, seguimos con las teorías de justicia, que son muy importantes, explorando cómo podemos desarrollar un turismo más social y culturalmente justo para las comunidades donde se desarrolla, y responsabilidad social corporativa, y últimamente estamos explorando el tema de la dignidad humana en el campo del turismo. Uy, qué bien. Excelentes temáticas poco trabajadas en el caso de México, de la investigación turística en México, en el campo del turismo, a eso me refiero, y me da mucho gusto, celebro que estés trabajando sobre estas líneas que me parecen muy importantes. Doy paso a la entrevista y a la primera pregunta para poder estar escuchando tus opiniones, la experiencia que tienes, conocimiento que tienes. Esta pregunta, desde tu perspectiva, ¿cuáles han sido los impactos más significativos que ha tenido el turismo en México a causa de la pandemia por COVID-19? Pues yo creo que ya hemos hablado, o ya se ha hablado de los cambios en las llegadas, en la derrama económica, entonces esa parte no la voy a tocar, pero yo creo que a raíz de la pandemia ha habido dos cambios muy grandes, ¿no? El primero tiene que ver con las expectativas del turista y el reenfoque o hacia querer conocer más destinos locales. Sí, yo creo que esta pandemia ayudó a que la gente apreciara, al no poder salir y visitar lo que ya estaba acostumbrado. Pues yo creo que la gente ya, esto orilló a las personas a viajar más local y a redescubrir, ¿sí?, sitios de su propio entorno que antes no había mirado con esos ojos de turista. Entonces ya al mismo tiempo se creó un aprecio, al estar expuesto a estos sitios, un aprecio por lo local, un aprecio por lo mexicano y un aprecio por todas las maravillas de su entorno que quizás antes no la tenía. Ese es uno. El segundo cambio, yo creo que significativo, y esto es un poco más para la parte de la oferta de los empleadores, fue darse cuenta de que quizás las prestaciones y salarios y condiciones laborales que estaba ofreciendo no eran los más adecuados, o no son los más adecuados. Y entonces se vio ya, la pandemia obligó a muchas personas que trabajaban en turismo, como los sitios cerraron y tuvieron que buscar otras opciones, ya sea a buscar trabajo en otras industrias, o segundo, a hacer emprendimientos, ¿sí? Ya sea que tuvieron que salir a crear un puesto de comidas o dedicarse a otro pequeño emprendimiento, y ya les costó volver a la industria, ¿sí? Ya se dio cuenta de cómo estaba trabajando, de los horarios, de los pagos, de todas las condiciones de las que hablamos en la teoría. Y tanto en Estados Unidos como aquí, de hecho estamos haciendo, mis alumnas de licenciatura están haciendo un estudio sobre la inclusión laboral, y los empleadores están diciendo, no tenemos gente
¿sí? No tenemos gente, nos duran 3 días porque se van a la industria, allá se van a una fábrica donde les ofrecen 20, 30, 40 pesos más. Entonces yo le digo a mis alumnas, ¿y por qué no cuestionan por qué este empleador de turismo no le paga esos 20, 30, 40 pesos más en lugar de arriesgarse a que se le vaya el empleado? Y la respuesta que están obteniendo es, pues así es la industria, ¿sí? Así funcionan los restaurantes, así funcionan los hoteles. Entonces, yo creo que eventualmente los empleadores turísticos se tienen que dar cuenta de que deben mejorar, ¿sí? Las condiciones laborales, y no excusarse con que esa es la naturaleza de la industria para poder atraer talento, porque un cambio significativo fue que la gente se dio cuenta que habían otras opciones y quizás mejores opciones. Exactamente, coincido totalmente contigo. Fíjate que revisando algunos documentos sobre el Global Summit que acaba de ser de la WTTC, ahí se configuraban como tres razones por las cuales había en este momento tantas vacantes y todavía no se lograba recuperar el personal que se estaba requiriendo ante la reactivación del turismo. Estos argumentos son precisamente por la sensibilidad de las personas, de todos aquellos que se enfermaron de COVID por el contacto directo, ¿no? El otro argumento es que se fueron a otros sectores ¿no? Para sobrevivir, y de ahí es que están optando quedarse en esos otros sectores. Y el tercero es que los migrantes, que era un segmento de ingreso potencial a ocupar las vacantes en algunos países, pues regresaron a sus lugares de origen y no han vuelto, ¿no? Esos son, pero en realidad coincido contigo, porque lo que no se está diciendo es que el trabajo en turismo es precario, ¿no? Tiene una serie de limitaciones de prestaciones laborales que la industria tiene que reconocer y tiene que mejorar la calidad del empleo, y del salario y las condiciones laborales en general, justamente para dignificar este trabajo. Es un poco en alusión justo a lo que dices. No se está diciendo esto de la precariedad laboral, que me parece que en el fondo es lo que está sucediendo, ¿no? Y te doy otro ejemplo. Estoy impartiendo un curso de responsabilidad social a un grupo en una maestría, y tengo varias personas que laboran, que son empleadores, ya sea dueños o de recursos humanos. Y lo interesante es que a veces decimos, bueno, pero yo doy prestaciones de ley, ¿sí? Entonces, es como un orgullo decir que es prestaciones de ley, y yo le cuestiono a ellos que eso es obligatorio, que eso no está dándole ningún plus al empleado, que tú tienes que formalizarlo, darle IMSS. Entonces, tenemos esta mentalidad de que si cumplimos con las prestaciones, estamos siendo socialmente responsables, y la verdad es la Ley Federal de Trabajo, ¿verdad? Que muchos no lo hagan es un problema, pero que tú digas que estás dando un plus por prestaciones sociales, eso es otro problema. Entonces, ese ejemplo me abrió mucho los ojos a la precariedad. Claro. Muy atinado el comentario, porque efectivamente tienes toda la razón. Como hay una gran parte del sector no otorga las prestaciones, el que sí lo otorga parecería que está sobresaliendo, ¿no? En un cumplimiento moral y ético y de responsabilidad, cuando lo señalas muy bien. Efectivamente son las prestaciones mínimas de ley. Pero ¿tú cómo observas, aprovechando tu expertise en este campo, tú cómo observas la sensibilidad de los empresarios para que esto pueda ir mejorando, para que de verdad puedan entrarle? Pues con base en la experiencia y el trabajo de extensión que estamos haciendo, puedo decir que hay resistencia, pero a la vez esta misma crisis de talentos les está abriendo los ojos. Entonces, yo creo que si lo hacen,
o sea, yo soy muy escéptica, algunos lo harán de corazón y porque quieren dignificar a su empleado, otros lo harán porque si no, no van a tener personal con que trabajar. Entonces, como que ahí está, ahí la manzana y la zanahoria y el látigo, no sé cómo se dice, ¿verdad? Unos sí lo hacen por de verdad que consideran que es una ventaja competitiva o porque creen que las condiciones deben ser dignas. Muchos no, muchos ni se cuestionan las condiciones laborales que están ofreciendo. Y otros sí lo van a tener que cambiar precisamente porque no van a encontrar personal que quiera trabajar con ellos. O van a tener unos problemas de rotación donde pueden contratar a alguien, pero se les va a ir, como te decía, sí, por unos pocos pesos o a una empresa que les ofrezca algo mejor. Y hay unas prácticas, Maribel, que de verdad me llaman mucho, mucho la atención y no en el buen sentido. Te voy a dar un ejemplo. En el hotel en que yo me hospedé para dar este curso, se me olvidó firmar algo en mi ticket de la comida. Creo que no puse el número de la habitación. Y el señor, el mesero, estaba tan angustiado y buscándome. Yo le dije, tranquilo, aquí no pasa nada. Y me dijo, es que doctora, cada vez que yo me equivoco me lo descuentan del sueldo. Válgame. Sí, entonces, y yo le preguntaba, ¿cómo que te los cuentan de sueldo? Si he tenido quincenas en blanco porque los huéspedes se van o no firman o no pasa el ticket y todo me lo descuentan del salario, ¿sí? Cuando sabemos que muchos precios ya consideran un porcentaje para mermas, pérdidas, robos, ¿sí? Y aún así, a los meseros de este hotel en particular les descontaban todos los tickets de su salario. Entonces, imagínate para la dignidad humana que es eso, ¿no? O para el bienestar económico de esas personas, saber que un error que quizás ni siquiera fue de él, sino de un huésped, le puede costar su quincena. ¡Qué fuerte! Entonces, y eso no se lo hacen a cierto nivel de empleados. O sea, si yo me equivoco en mi trabajo y rompí una silla, digámoslo así, a mí nadie me la va a descontar del salario, porque es parte de la operación, ¿no? Sí. ¿Sí? Pero siempre las condiciones y estas prácticas siempre van hacia el empleado más vulnerable. Claro, claro. Me gusta mucho el ejemplo porque de verdad ilustra la condición, ¿no? Ahora se entiende por qué esta sensibilidad de los trabajadores de mejor me quedo en otro sector, ¿no? En otro sector económico. A lo mejor no gano más que en el sector turístico, pero tengo pues un mayor confort, ¿no? O sea, no paso este tipo de angustias que sí paso dentro del sector turístico. Yo creo que es todo un tema muy interesante, que ya llegaremos a la pregunta de cuáles son las líneas de investigación a seguir, pero creo que ya tomo nota, vamos, de que esta línea de investigación en términos de carácter cualitativo, ¿no? De sensibilidad y de condiciones laborales, de prestaciones legales, me parece que tendríamos que estar profundizando dentro de ella. Y si me permites adelantarme un poco a la tercera pregunta, porque ya estamos en el tema, es, claro. Como investigadores tenemos que observar mucho. ¿Sí? Todas estas cuestiones que a mí me invitan a seguir investigando sobre la dignidad laboral, pues son temas que yo observo en el día a día, que hablo en el día a día. O sea, yo investigo lo que yo observo y lo que yo hablo con las personas, ¿sí? Y yo creo que esa es la clave para los futuros investigadores o los que ya estamos establecidos, es sigue tu instinto, ¿sí? Si algo te causa ruido, ve e investiga. Y tienes que tener un pie en la academia, pero tienes que tener el otro en la vida real. Entonces, si queremos hacer un cambio como a mí, como investigadores, que nos tomen en serio y formar política pública, tenemos que tener un pie en lo que está pasando en la vida real en el sector. Entonces, ¿y cómo tenemos el pie? Observando, visitando, platicando con la gente. No tanto en nuestras academias y nuestras cosas, es tomar cada oportunidad, cada viaje, cada experiencia, cada salida para observar lo que está pasando en nuestro entorno. Sí, fíjate que estas nuevas formas, bueno, no nuevas, ya, por ejemplo, la metodología de investigación-acción ya tiene rato, pero
Yo recientemente empecé a trabajar con investigación-acción y te das cuenta de la riqueza, ¿no? De la experiencia, y procuras tener como ciertas intervenciones en la realidad y te da una satisfacción como investigador, te da una satisfacción muy, muy grande. Yo llevo trabajando en Nevado de Toluca como 10 años. Hacía mucho trabajo de diagnóstico, de situaciones, y recientemente empezamos a trabajar algo sobre investigación-acción, y la experiencia como investigador es absolutamente distinta, pero es esto, es en nosotros tener una sensibilidad en relación a las inequidades que observamos, ¿no? Y estarlas señalando. Me gusta mucho esto que dices de poder tener alcances al nivel de crear, de promover, de incentivar política pública respecto de una serie de problemáticas que se observan, ¿no? Bueno, me permiten entonces pasar a la siguiente pregunta, doctora. Em, eh, ¿Qué cambios consideras que podrá tener el turismo en México en los próximos años? ¿Cuál es la tendencia que tú estás observando dentro del sector turístico ahora que tenemos este proceso ya de reactivación en algunas regiones del país? Ya contamos con número de turistas internacionales superior a lo que teníamos en el 2019, que es algunas de los destinos de la región del Caribe, por ejemplo. ¿Qué es lo que tú estás observando al respecto? Pues honestamente, no mucho. ¿Sí? Como dices tú, estamos volviendo a lo mismo, ¿no? Quizás más internacionales. Y como que la gente, sí, o sea, como que ahora quiere hacer lo que no hizo durante 2 años. Entonces, en el nivel internacional, la verdad no veo muchos cambios. Yo creo que es más de lo mismo. Quizás a nivel interno, ya los destinos están apreciando más al turista doméstico. Okay. Sí, antes o por mucho tiempo, pues priorizábamos el turista internacional, ¿verdad? Y queríamos que viniera, pero yo creo que nos dimos cuenta también que hay un potencial y una fortaleza en el turismo doméstico, pero no se le prestaba mucha atención porque siempre queríamos los de Canadá, los de Estados Unidos, ¿sí? El español. Yo creo que un cambio que puede haber es esa apreciación del turista doméstico. Yo creo que debe haberla, que tenemos que cambiar el paradigma de que los paisanos también son turistas importantes, también generan derrama económica. Vamos a atenderlos bien porque hay un trato diferenciado para el turista internacional hasta llegar a ser servilista, ¿verdad? Pero con el turista doméstico, como que, bueno, sí, y dame la tarjeta de crédito, no vaya a ser que se me pierdan cosas del cuarto. ¿Y cuál es el depósito? Y más si son de cierto segmento socioeconómico. ¿Sí? Entonces, sí podemos ver que el trato no es el mismo, que las amenidades no son las mismas muchas veces. Entonces, yo creo que puede haber un cambio, si queremos, en los próximos 5 años para darle un mayor aprecio al turista doméstico. Debe haberlo, ¿no? Que al fin y al cabo, el 70% de la rama económica es del turista doméstico. Claro. Y me imagino que esto es, tú lo observas en tu contexto como de una manera muy, muy especial, muy pronunciada, justo por la relación, ¿no? Fronteriza que se tiene con los norteamericanos, y en relación a los visitantes nacionales. Me da la impresión de que esto se acentúa justo en la región norte. Sí, sí, pero ese nivel yo creo que en varios destinos lo he notado, ¿no? Okay. Pues el turismo también, no nos digamos mentiras, es algo estratificado. Sí, 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 así es. Sí, entonces en la pirámide está el turista internacional, sigue el turista doméstico de un estatus socioeconómico alto, y de ahí la base de la pirámide pues es
la base de la pirámide son los turistas domésticos que como que no tienen ese gran poder adquisitivo. Entonces, a medida que vas escalando en la pirámide, es la medida en que te dan mejores servicios, ¿sí? Turísticos, mejor trato. Entonces, esta base de la pirámide también debemos voltear a verla y crear valor para ellos. Claro. Claro, justo ayer en un evento que tuve oportunidad de participar, me preguntaban que cuál es la posibilidad o qué observaba en relación a la accesibilidad de la población para los viajes de ocio y de recreación. Y yo les decía que el punto ahí es la factibilidad económica, ¿no? O sea, esta estratificación a la que tú te refieres, en donde la base de la pirámide, que es la de mayor volumen, tiene como limitaciones, para decirlo de manera amable, tiene una serie de limitaciones para poder acceder a los viajes. Pero recordaba ahora en el libro de desarrollo turístico en México que como tuvimos el auge del turismo social, y sin embargo, en el cambio del modelo de desarrollo hacia lo neoliberal, toda esta tendencia que había de turismo social básicamente se diluye y no la hemos como retomado en atención a promover una oferta de viajes a una población de recursos económicos, socioeconómicos limitados, ¿no? O sea, y creo que deberíamos de tener la atención hacia esto. Ahora que con la parte del COVID se incrementa, desafortunadamente una consecuencia es que se incrementa el número de pobres, ¿no? La población en pobreza. En el caso de México, no como se tenía, no de acuerdo a las proyecciones, es un poco menor, pero sí hubo un crecimiento de la población en pobreza, y esto limita casi a la mitad de la población en México al acceso a viajes, ¿no? Sí, y otra cosa también, y ya porque lo he sentido como a manera como que me ha tocado, ¿no? Sí. Cuando hay promociones o ofertas, sí, yo creo que la industria no está tomando en cuenta las diferentes estructuras familiares, ¿sí? Entonces, en mi caso personal, siendo yo mamá soltera de un par de gemelos, ahorita que estaba haciendo yo mis reservas para mis vacaciones, todas las ofertas de Buen Fin o todo lo que es paquetes están orientados a 2 adultos, 2 niños. Ah, es cierto. ¿Sí? Entonces, si eres un papá soltero, una viuda o una mamá soltera o una tía, porque hay otro segmento turístico que se llaman las tías, en inglés se dice professional aunts, no kids, son esas tías solteras que les encanta sacar a sus sobrinos a pasear o llevárselos a Disney World, a donde tú quieras, ¿no? Entonces, las estructuras familiares como que no están como para las personas que viajan solas con sus hijos o solos con sus hijos. O solas. O solas, exacto, para una persona, porque quiero irme a consentir en el spa. Qué bien lo dices. Entonces yo creo que también debe haber en los próximos años una mayor apertura a que la sociedad está cambiando, ¿sí? Las estructuras familiares están cambiando, de que va a haber menos hijos, ¿sí? O quizás la pareja viaje con su perrito, entonces ¿dónde están los paquetes de pet friendly? Claro. O una mamá con sus 2 hijos, entonces que me pone en desventaja porque viajo sola, entonces no aplica para mí esa oferta o ese paquete. Entonces me parece muy interesante, yo creo que hay nichos que quizás no se les esté prestando la debida atención. Claro. ¿Sí? Sí, toda la razón. Fíjate que yo
ubicaba mucho esta segmentación, ¿no? Estas diferenciaciones de la demanda, del comportamiento de la demanda a partir de grupos etarios, ¿no? Todo el perfil de los millennials, los centennials, que sí es muy diferente de las generaciones anteriores, pero esta estructura este punto de las estructuras familiares, tienes absolutamente toda la razón en términos de el número de personas y las relaciones familiares, sociales que tienen y que mantienen durante el viaje y que hay que considerar y atender de manera específica, ¿no? Y capacitar también al personal. A mí me gusta compartir mucho, pues, mis casos, porque creo que sí, es algo que no se habla mucho, pero está ahí. Por ejemplo, una vez que quise salir del país, casi no me dejan porque no tenía el permiso del papá, y yo le dije, pues soy mamá soltera, mis hijos llevan el apellido mío, ¿sí? Ajá. Entonces, como que esa persona en su paradigma no concebía, ¿sí?, lo que es ser quizás mamá soltera y que el registro de nacimiento de los niños tuvieran mi apellido. Sí. Y es que son tus hermanos, no son mis hermanos, son mis hijos, ¿sí? Y amigas mías o gente con la que he hablado que a veces sí falta esa sensibilización. Entonces, por ejemplo, una persona que yo conozco que también viajó sin su esposo, preguntaban por él y el papá de los niños, o dónde está tu esposa, o cómo que viene solo con los niños. Entonces, sí es como la falta de concientización o quizás conocimiento de que hay familias que no son necesariamente papá, mamá e hijos, pueden ser mamá e hijos, papá e hijos, dos papás, dos mamás, una abuelita que viaja con sus hijos, mucha diversidad. Entonces, en eso hay que empezar a concientizar, ¿no?, al personal, y ofrecer, pues, paquetes que den valor a diferentes grupos. Sí, con otro investigador, justamente con Ludger Brenner, él comentaba que va a haber está observando y se va a acentuar una gran diversificación de las tipologías de turismo, de las modalidades, de las formas y el comportamiento de viaje. Lo comentábamos en relación a estas posibilidades de crear uno su viaje a través de toda la tecnología digital, ¿no? Tú vas armando tu viaje de acuerdo a una serie de decisiones tuyas, ¿no? Estos pagos sin contacto, ¿no? A través de la comercialización digital. Eso también va a ayudar a esta diversificación tipológica de formas de turismo y de nuevos turismos, de nuevas tipologías de turismo. Sí. Y ahora que mencionas esto de pago sin contacto, también la industria turística necesita actualizarse, en particular los pequeños empresarios turísticos, ¿verdad? Porque muchas veces se dificulta un pago porque te lo requieren en efectivo, porque no aceptan tal tarjeta de crédito, y ya la gente no anda con billetes y monedas en su cartera, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado días sin tener efectivo? Sí. Y llegas a un sitio y no te aceptan una tarjeta de crédito, entonces estás batallando, buscando un cajero, sí, a ver dónde consigo un cajero. Eso también, en otros países, yo estuve en Chicago ahorita en septiembre, y entré a un supermercado y habían exclusiva o sea, no recibían efectivo. Hay muchos restaurantes en Canadá que no reciben efectivo. Ya. Todos son métodos de pago electrónicos. Entonces vienen turistas extranjeros que están acostumbrados a no pagar con efectivo, y los ves tú en el destino corriendo como gallinas sin cabeza buscando un cajero automático porque no les aceptan pagos electrónicos en muchos lugares. Sí, y eso va a marcar una diferencia, una brecha con los destinos rurales en México, sobre todo la parte del sur, ¿no? De estas poblaciones, de este turismo comunitario que se realiza en regiones marginadas, ¿no? Oaxaca, Chiapas, este tipo de
entran en desventaja en relación a otros destinos y a otras empresas turísticas. Sí, efectivamente, esto también lo tenemos como ya detectado dentro de esta evolución que está teniendo el turismo a partir de cómo se detona la comercialización digital en todo, ¿no? El e-commerce en general a partir de la pandemia. Esto sí es una cosa que potencializa en mayor medida del ritmo, por lo menos, que se tenía con antelación. Doctora, ya hemos tocado la pregunta 3 sobre las líneas de investigación específicas, pero no sé si quisieras agregar algo más, añadir alguna otra que tú tuvieras considerada. Sí, yo aquí puse dos cosas, ¿no? Una línea de investigación que debemos continuar o empezar quizás, es cómo crear valor para los empleados. Sí, ¿cuáles serían esas condiciones que harían que los empleados se sintieran más dignificados, más acobijados y más motivados a quedarse en la industria turística? Nosotros hicimos un estudio preliminar y tiene que ver mucho, pues, con el balance de vida laboral, vida personal. No es posible que sean turnos de 10, 12 horas con un día a la semana de descanso, claro, y que en ese día pues ni siquiera descansas porque tienes que hacer vueltas, tienes que ir a pagar colegiaturas, tienes que ir a sacar la cita en el IMSS, tienes que lavar la ropa. Entonces no hay descanso apropiado para el empleado turístico, por lo menos para los operativos. Y es un agotamiento, ¿no? Esos son turnos largos. Entonces, ¿cómo crear valor? ¿Cómo crear valor para ellos? O sea, ¿qué cambios debe tener la industria laboralmente para arropar mejor a sus empleados? Porque si no, van a tronar. O sea, y ya los empleadores se están dando cuenta que se les está yendo. Pero hay poca disposición a cambiar las condiciones laborales. Exactamente. Sí, era lo que comentábamos hace un momento. Poca disposición, efectivamente. Uh-huh. Sí, poca disposición. Entonces, al mismo tiempo, esa línea de investigación es cómo hacer el caso de negocio a los empleadores para que ellos mejoren, creen valor a sus empleados, porque ya el IMSS no es crear valor, ¿sí? Ya lo que ellos creen que crea valor, que son las prestaciones de ley, pues si siguen con ese paradigma, pues van a seguir batallando para encontrar empleados. Claro, para empleados capacitados, ¿no? Para otorgar un servicio capacitados, motivados y que no te dejen el puesto al mes, ¿verdad? Claro. Exactamente. Entonces, ahondar más en el tema de dignidad laboral, okay, ¿sí? Creación de valor para el recurso humano y como, ¿sí? El caso de negocio para que los empleadores mejoren estas condiciones. ¿Cuáles serían las barreras que impiden mejorar las condiciones laborales? Que tiene que ver mucho con la excusa de que así es la industria. Es que hay una inercia, Maribel, que cada vez que yo hablo con alguien, inclusive leyendo el otro día las entrevistas de mis pefistas, es que es esa, no sé si es resignación o inercia de decir que así se maneja la industria. ¿Sí? Sí, pues es el espacio de confort, ¿no? O sea, pues es que así son las cosas, ¿no? Exactamente, ¿cómo hacer que dejen ese espacio de confort? Y que, como yo le planteaba a este empleador, y no podemos tener turnos quizás de 6 horas, 8 horas. ¿Cómo? ¿Sí? Si los turnos son de 12, de 10, 12 horas, dije, ¿por qué no pueden ser de 6 o de 8? Y como que en su cabeza ni siquiera coinciden, ¿sí? Este pequeño cambio. Me imagino. No sé si tuvieras alguna otra, porque yo quiero aprovechar tu expertise para hacerte una pregunta en relación a la parte de la educación. Yo creo que ya tocamos muchos temas. Sí. También dijiste que seguir revelando las inequidades, eso es importante. Sí, claro. Seguir investigando y sobre todo, Maribel, proponer, porque ya, pues podemos hacer 1000 diagnósticos, ¿no? Sí. ¿Y a dónde nos están llevando los diagnósticos? Tiene que haber
propuestas de valor tangibles. Si no, pues nos quedamos a nivel de diagnósticos. Sí, así es. Me parece que en eso no hemos sido muy eficientes, ¿no? Nos ha faltado habilidades para hacer esto que tú dices que me gusta mucho cómo lo nombras, propuestas de valor, ¿no? Para accionar, ¿no? Para accionar y mostrando beneficios, ¿no? Para todos los involucrados. Claro, claro. Entonces, sí nos falta mucho. Creo que como investigadores muchas veces criticamos, y yo soy la más crítica de todas, diagnosticamos, ya está ahí. Sí, y hasta ahí. Sí. Nos quedamos en la denuncia en el mejor de los casos, ¿no? Sí, exactamente. Pero sin efectos concretos, en propuestas concretas, sin estrategias, acciones concretas de solución o de cambio, ¿no? Exactamente. Doctora, te decía, yo quisiera aprovechar todo tu expertise para preguntarte, en relación a esta pregunta número 2 sobre los cambios que se observan a corto plazo. Tú lo sabes, hemos tenido, por la propia crisis del sector, hemos tenido un descenso, muchas instituciones educativas, de la demanda de los de ingreso para las carreras de turismo. Y también, bueno, la OMT y los foros internacionales están comentando que es necesario replantear la educación en turismo. ¿Cuáles son tus opiniones? ¿Cuáles son como los aspectos que tú observas que hay que hacer énfasis respecto de la educación a nivel superior en el campo del turismo para la formación de los profesionales, de los futuros profesionales del turismo? Esa es una pregunta porque también nosotros estamos sufriendo, ¿sí? Sí, es muy generalizado en este momento, y no nada más en México. Yo tuve oportunidad hace poco de participar en en un panel en donde había representantes de escuelas de turismo de otros países. Estaba, si no me recuerdo, Argentina, Uruguay, Brasil y Colombia, y tu servidora por la parte de México, y era generalizado, o sea, por lo menos en todo lo que es América Latina, este fenómeno del descenso de los ingresos estaba siendo presente, ¿no? En todos los casos. Pero el punto es, ¿qué tendríamos que estar repensando, reformulando dentro de la parte de de educación, justo a partir de todos estos elementos que se aceleran, ¿no? De estos procesos que se aceleran, como la comercialización digital, como la diversificación de los tipos, de las modalidades de turismo. En tu opinión, ¿no? ¿Cuáles serían los aspectos que habría que estar considerando? Me atrevo a preguntarte porque en otras ocasiones te he escuchado mucho hablar sobre la formación, la parte de la investigación en la formación de la educación superior. He aprendido cosas de lo que tú dices, y justo por eso me estoy permitiendo preguntar tu opinión al respecto. En mi opinión, la pregunta es hacia nosotros mismos. Exacto. Es qué estamos formando y qué queremos formar. Entonces, ¿quién es el perfil de nuestro? Es que en mi opinión, estamos formando mucha mano de obra para esos niveles operativos, ¿sí? Y que no está mal. Pero ¿quién está, qué escuelas? Y yo creo que eso es parte de que muchas veces los padres y madres de familia no quieren que sus hijos estudien turismo, porque se imaginan que su hijo, y más si está en una escuela privada, ¿no? Que su hijo va a trabajar para siempre haciendo check-in y check-out de un hotel, ¿sí? Que va a pensar que su hijo va a trabajar, y no me tomes a mal, Maribel, o sea, todos son trabajos dignos, ¿sí? Pero tenemos que ver que para todo hay una escuela, ¿sí?
y para todo, y la pregunta es, ¿qué queremos formar? ¿Y por qué no nos están tomando en serio? ¿Y por qué la gente cuando ve esos altos puestos en turismo ni siquiera han estudiado turismo? Exacto, exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué primero? Y quizás esas personas que están siendo líderes en turismo, llámese una Secretaría Federal, Estatal de Turismo o un corporativo de hoteles, ¿sí? ¿Por qué esas personas no estudiaron turismo? ¿Y por qué las que sí estudiaron turismo no están en esas posiciones? Ya. ¿Sí? Entonces, eso es. Entonces, estamos brindando al estudiante esas habilidades que se requieren para liderar un corporativo, para liderar una oficina de turismo. ¿Cuántos de nosotros estamos enseñando manejo de datos? Claro, claro. ¿Cuántas instituciones están enseñando, pero de forma rigurosa? Uh-huh. Por ejemplo, revenue management Uh-huh. o investigación, ¿sí? O porque muchos estamos enseñando, ¿sí? Protocolos, cómo hacer check-in y check-out, cosas que sí son muy necesarias, pero ¿cuál es el siguiente paso de nuestros egresados? Claro. ¿Sí? ¿Dónde están esas habilidades gerenciales, por ejemplo? ¿Quién nos está enseñando? Análisis econométricos. Sí, por supuesto. Manejo de datos duros, interpretación de datos, programación, algoritmos. ¿Sí? Entonces, si tenemos una crisis, yo creo que es porque estamos muy cómodos enseñando lo mismo de siempre. Así es. ¿Sí? Sí, me gusta mucho esto que dices de la parte del manejo de datos duros, de la programación, la parte de algoritmos, porque efectivamente son campos de conocimiento que me parece que no le hemos entrado o son contados aquellos espacios educativos que le han entrado a estos temas, ¿no? Entonces, Dime. estamos dando conocimientos muy básicos, entonces los trabajos son básicos, entonces la gente no es aspiracional estudiar turismo. O puede ser aspiracional porque qué chido tengo la imagen que es que me voy a ir a Cancún a trabajar, ¿sí? Pero y por eso hay esa incongruencia, llamémoslo así, no sé si sea la palabra más adecuada, entre los líderes turísticos que no han estudiado turismo y los que se han estudiado están en puestos muy operativos. Exacto. Cuando deberían ser, ¿sí? La gente que esté diseñando las políticas públicas, diseñando liderando las decisiones empresariales, pero sí, hay como que una discrepancia ahí. Sí, todo un tema complejo, yo lo sé, pero te agradezco mucho que nos externes estos elementos que como digo, me enriquecen el panorama que tengo sobre estos desafíos en términos de la educación, estos desafíos presentes a partir de la evolución de la tendencia del sector turístico y de las necesidades, ¿no? Del propio sector, tanto empresariales como del sector público, de la gestión pública, para efecto de tener como ciertas orientaciones, ¿no? Sobre lo que hay que fortalecer en términos de la formación. También, porque es que también a través de las prácticas empresariales estamos, o sea, como te dije, y perdóname lo directa, ¿no? Estamos creando mano de obra barata y estamos ofreciendo mano de obra barata. Entonces, cuando hay vinculación con las empresas, pues dejamos que nuestros alumnos también trabajen gratis, ¿sí? Porque es que necesitan aprender, ¿sí? Pero el trabajo no es gratis. O sea, lo van a tener y tienen que aprender. O sea, no es para ir a rellenar un puesto, una vacante que el empleador no quiera rellenar con alguien formalizado y a largo plazo. ¿Sí? Donde el alumno muchas veces no aprende, simplemente va y trabaja, y gratis, además. ¿Sí? Entonces, como instituciones, ¿qué queremos formar? No regalar la mano de obra de nuestros alumnos, ¿sí? Con la excusa de que necesita aprender y mirar, aspirar a
aspirar y formar para que sean los tomadores de decisiones. Sí, para que tengan estas habilidades intelectuales, ¿no? Creadas. ¿Sí? De que puedan, ¿cuántas universidades ofrecen clases de antropología? Y siendo México, ¿sí? Alto turismo indígena y doméstico y rural, pero sí. ¿Cuántos están en capacidad de ir a trabajar y saber cómo se trabaja con los grupos indígenas? Exacto. Entonces, ¿dónde están las clases de antropología? ¿Dónde están las clases de sociología? ¿Dónde están las clases de estadística? ¿Dónde están las clases de interpretación de datos, de investigación? Muy pocas la tienen, ¿no? Claro, pero el punto es, a lo mejor están los cursos en las licenciaturas, pero el punto aquí es los contenidos temáticos, la actualización, ¿no? Y los alcances, porque si nos quedamos en conceptualizaciones generales, no les damos herramientas prácticas a los alumnos para que puedan mostrar un mejor y un mayor desempeño profesional ya en el campo de trabajo. Sí. Creo que por ahí, justo en esto que dices, a ver, les estamos dando manejo de datos duros, ¿no? Les estamos dando programación, ¿no? Están teniendo conocimientos sobre los algoritmos. Me parece que has dado justo en el punto, ¿no? ¿Cómo es posible que todavía les estemos enseñando a hacer trípticos? Claro. ¿Sí? Entonces, como que no nos movemos con la sociedad, como escuelas. Sí, como escuelas, efectivamente. Como escuelas. No nos movemos al ritmo que se está moviendo el mundo. Exacto, al mismo ritmo. Y eso, evidentemente, pues implica un gran reto para todos nosotros, los académicos, ¿no? En términos de actualización, en términos de nosotros tener estar en esta formación continua, ¿no? Lo que se ha llamado la formación continua de estar teniendo, pero no nada más actualizaciones de conocimientos básicos, ¿no? Sino también los aprendizajes del hacer, ¿no? Del cómo hacer las cosas para poderlos transmitir, efectivamente. Y aparte, sí, o sea, y a mí me preguntan, pero ¿cómo sabes? Es que yo leo por lo menos 2 horas al día noticias desde El País, el New York Times, Economist, lo que tú quieras. O sea, yo necesito saber qué está pasando en el mundo. Exacto. ¿Sí? Exactamente. Entonces, saber que el Bitcoin se desplomó, saber lo de la guerra en Ucrania, saber los impactos del Mundial de Qatar, que empieza en 8 días. O sea, como profesores debemos ser los más actualizados. Así es, tenemos que ser los más actualizados. Pues, y eso nos implica efectivamente pues un gran compromiso, ¿no? Para nuestro quehacer. Doctora, qué ilustrativo, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido y además estas experiencias, todas estas anécdotas que nos permiten entender mejor, ¿no? Las situaciones que nos marcas, me parece que didácticamente, ¿no? No, y el enfatizo, ¿no? El día a día es el mejor maestro. El hablar con la gente, el observar, ¿sí? Que pasa en tu entorno. Eso es el mejor maestro. Yo puedo decir que el 90% de mis investigaciones surgieron de una inquietud mía o de mis alumnos que ocurrió en un día normal, una observación en un día normal. ¿Sí? Y, por ejemplo, el caso de mis alumnas que siguieron la línea de las motivaciones y retos de las mamás y papás solteros y que presentaron en Canadá, hicieron toda su tesis, es porque una vez me observaron mis hijos haciendo berrinche, ¿sí? Entonces me dijeron, maestra, ¿y cómo haces cuando viajas? Y yo le dije, investiga. O sea, es retador, es diferente. ¿Y cómo viajarán otras mamás solteras? Hazlo tema de tu tesis. Claro. ¿Sí? Claro. Y se trata de eso también, de apoyar esas inquietudes que tienen tus alumnos. Muchas veces como que no sé, no es mi expertise o no va a pegar ese tema.
tú tienes que ser cómplice de tus alumnos. ¿Sí? No imponerles, sino acompañarlos, porque esas son las mejores ideas de investigación. Sí. Las que vienen de experiencias de gente joven, de cosas que quizás nosotros no observamos porque tenemos un velo académico o lo que tú quieras, ¿no? Nuestra deformación académica, ¿no? Sí, nuestros sesgos, nuestras líneas. Entonces, si tú te conviertes en un cómplice de tus alumnos, pueden salir muchas investigaciones y muchas ideas y muchas cosas buenas. Me encanta, eres la viva imagen de una vocación de investigación, ¿no? En términos reales, porque te gusta, porque te apasiona, ¿no? Ese es el investigador, el que cuestiona, el que duda, el que pregunta, el que investiga, ¿no? El que quiere descubrir cómo es. El que sigue ese hint, si algo te causa ruido, dale, síguele, ¿sí? Búscale y te puede llevar a cosas muy interesantes. Totalmente de acuerdo, maestra. Me reflejo. me reflejo. Doctora, muchas gracias por esta tan disfrutable conversación contigo, por todo lo que nos has compartido. Espero que tengamos otra ocasión para poder seguir conversando y poder tener esta retroalimentación de todas tus experiencias, que me parece que además la parte del contexto te revela muchas cosas en términos de avances, ¿no? Este mismo contacto de la frontera tiene una serie de realidades que desde otras regiones del país no tenemos la posibilidad de estar apreciando. Entonces, espero que tengamos otra oportunidad para seguir platicando, y muy agradecida por que nos concediste esta entrevista. No, hombre, agradecida yo por la invitación. Gracias, doctora. Hasta Gracias. pronto.